Hola, mi nombre es José Carrera y el tema que le voy a hablar es reproducción y desarrollo del Supilum crustácea. La mayoría de los artrópodos son de sexo separado, se reproducen por vía sexual. Las células germinativas femeninas, los óvulos, y la masculina, los espermatozoides, se forman en especímenes diferentes desigualmente organizados. Las hembras y los machos, este fenómeno se conoce con el nombre de gonocorismo. Clase crustácea. En crustáceos, el macho de Cyclops sujeta a la hembra ventralmente por un par de patas y queda unida a ellas mediante la anténula derecha. En el momento del acolpamiento, fija el espermatoforo al orificio receptáculo seminal. La hembra tiene dos oviductos ramificados que representan glándulas sementarias, cuya secreción aglutina los huevos en dos masas ovoides, las que permanecen unidas al primer segmento abdominal hasta su eclosión. Meganostraca, Branchippus y en Artemia salinas, las antenas 2 del macho funcionan como órganos de proyección de la hembra. Orden Decápoda, Dentatia. Los órganos sexuales son glándulas pares de origen mesodérmico, las que aparecen funcionadas en crustáceos superiores. Partenogénesis. Es el desarrollo virginal de los óvulos sin fecundación previa. Es un tipo de reproducción que presentan en crustáceos branquiópodos y ostrócoda, entre otros. En cladóceros se observa casos de alternancia de generación, o sea, la rotación entre reproducción partenogenética y sexual. Dagnia longispina. Durante la mayor parte del año, en condiciones favorables, la reproducción es partenogenética. Las hembras acumulan un número variable de huevos, lo que depende de la especie, el tamaño y de la alimentación. Los factores que determinan esta aparición se cree son debido a la disminución del alimento, variación de temperatura, sequía, alteración ecológicas. Estos factores causan modificaciones en los cromosomas que determinan la formación de huevos partenogenéticos especiales que originan a los machos. Desarrollo de larvas de cápodos. Se toma, por ejemplo, Alpachicheles, familia Porcelanidea. La larva megalopona cambia su estructura general, la espina rostral y las posteriores desaparecen. La caparazón se redondea y los apéndices cefálicos, periópodos y pleópodos son muy similares al animal juvenil. No existen diferencias externas muy evidentes entre la megalopona y el primer cangrejo. La megalopona es nadadora. Primero tiene una coloración rosa muy pálida, sin cromatóforos. Después la coloración se intensifica. Los ojos tienen un pedúnculo corto, separados del caparazón. La anténula es birramosa. La mandíbula es fuerte y calcificada. Tiene tres pares de maxipelos con función filtradoras y capturadoras de alimento. Larva zoea. La espina rostral es muy larga, con espinas dirigidas hacia adelante. El caparazón es liso y sin espinas. Ojos grandes y pedunculados. La anténula es simple y la antena birramosa. Tiene un par de mandíbulas, maxílulas y tres pares de maxilípedos. Los periópodos están formados y son funcionales. El primero tiene rudimentos de quelas y el último es de pequeño tamaño.
El abdomen es funcional y está constituido por 5 somitos, con 4 pares de pleópodos rudimentarios y termina en tesón. Hola, buenas noches, mi nombre es José Carrera. El tema que les voy a hablar son sobre dietas recomendadas y nuevas alternativas para el fortalecimiento de la capacidad reproductiva de la tilapia. Debido a su capacidad de adaptación y a la posibilidad de ser criadas en diferentes sistemas de cultivos, su sabor y las características nutricionales de su carne, la tilapia se ha colocado en el segundo lugar de los peces de agua dulce más cultivados en el mundo. La producción mundial de las tilapias cultivadas sobrepasó en 1995 la cifra de 500.000 toneladas, que actualmente se ha ido incrementando gracias al continuo crecimiento de su demanda, en los cuales representa 4 clases de reproducción o cultivos, como cultivo extensivo, cultivo integrado, cultivo semi-intensivo o convencional y cultivo intensivo. Alimentación y alimento. En cuanto a la alimentación, a la tilapia redandali, la alimentación con plancton y vegetales superiores, aunque también se le añade residuos agrícolas e industriales y dietas artificiales. Para los cultivos con dietas balanceadas, se emplean los siguientes esquemas de alimentación según la talla de los peces. Larvas y aledines hasta de 5 centímetros, con dieta de 35% PB, con una ración diaria del 5% del total de la biomasa para una temperatura de 22 grados centígrados. Crecimiento y engorde de los aledines de más de 5 centímetros. Dietas con 22 a 25 pb, con ración diaria del 3% de la total de la biomasa si la temperatura es 22 grados centígrados. Para temperaturas menores, la ración diaria se disminuye al 1.5% del total de la biomasa. Alimentación para el cultivo en jaulas. El alimento artificial que se le añade a las jaulas tiene 32% de proteína bruta, incluyendo de 5 a 10% de harina de pescado. La adición del alimento comienza con un 25% del peso corporal para las larvas, un 5% para aledines de 20 gramos y de 1 a 2% para ejemplares de 250 gramos hasta lo de 350 a 300-800 gramos, peso de cosecha que se obtiene a los 5 meses de cultivo en las jaulas. En cuanto a las fábricas productoras de alimento balanceado, son muy pocas las que producen para la acuicultura. En la tabla 1 y 2 se ofrecen los datos de composición proximal y de vitaminas minerales, respectivamente, de los alimentos elaborados para carpa de la fábrica Nuvital del Brasil, la cual utiliza como materiales primas maíz gelatinizado, harina de pasta de soya, harina de pescado, subproductos de trigo, fermentado de cervecería desecado, sal común, suplementos y aditivos. Los sustitutos eventuales empleados son pulpa de tomate desecada, harina de camarón, harina de hígado, harina germen de maíz, desperdicios de aves, harina deshidratada de alfalfa, solubles desecados de destilería,
fosfato de sodio y sulfato de calcio. En la tabla 1 podemos apreciar la composición proximal de los alimentos elaborados por carpas por la fábrica Nuvital del Brasil. Aquí en la tabla 2 tenemos la mezcla de vitaminas y minerales añadidas a los alimentos elaborados para carpas por la fábrica Nuvital en Brasil. Buenas noches, mi nombre es José Carrera, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, en la Escuela de Acuicultura y Pesquería. El tema del cual les voy a hablar es metodología y técnicas de manejo de un sistema reproductivo y selección de náuplios. En Ecuador, la mayor parte de la acuicultura está basada en el cultivo del camarón. En el año 1998, Ecuador alcanzó la cifra de 114.000 toneladas de camarón exportadas, siendo esta la mayor producción registrada en la historia de Ecuador. Aunque esta cifra bajó drásticamente en el año 2000 a una producción de 37.700 toneladas debido a un fuerte impacto del virus de la mancha blanca. Para finales del año 2002, gracias al desarrollo de técnicas de cultivo del camarón, la producción llegó a ser de 46.800 toneladas exportadas. Abastecimiento de reproductores. Los reproductores son renovados al cumplir 120 días de reproducción de náuplios. La selección de los nuevos camarones adultos para ser futuros reproductores es un paso muy importante. La selección de los camarones para futuros reproductores se realiza en fincas de camarones asociadas con Texocumar. Se tiene que realizar una buena selección de camarones para futuros reproductores siguiendo los parámetros de calidad para alcanzar la calidad que ofrece al cliente. La selección de los camarones para futuros reproductores en la finca camaronera se realiza examinando cada animal con el fin de escoger solo los que tienen todos sus miembros completos y no presentan deformaciones ni manchas en su exoesqueleto. Para realizar la obtención de los reproductores de buena calidad, se debe contar con los materiales y condiciones necesarias para su captura en fincas camaroneras, evitando provocar el estrés y disminuyendo el número de animales con heridas y lesiones. Los materiales que se deben utilizar son chinchorro o atarraya, cilindro de oxígeno, hielo en bolsas de plásticas, vehículos, tanques de transporte, tubos de plástico. Procedimientos. El personal encargado de la selección y transporte de los futuros reproductores son empleados que trabajan en un equipo conformado por un técnico y 5 o 6 operarios. El procedimiento para transporte de los camarones se detalla a continuación. La cosecha se debe realizar de preferencia en la noche y en aguaje. Los animales son capturados por medio de una atarraya, chinchorro o por una red puesta en una caja de monje en el momento de bajar el nivel de agua en la piscina. Seleccionan individuos con un peso mínimo de 26 gramos. El banamey alcanza este peso aproximadamente en los 180 días de desarrollo. Los operarios realizan una inspección visual de cada uno de los individuos sosteniéndolos en su mano. La inspección incluye revisar las antenas,
periópodos, pleópodos, urópodos, telzón y rostro del camarón en el momento de su captura. Los camarones que tengan defectos físicos obvios como golpes, manchas en su exoesqueleto, muda reciente, miembros incompletos, deformaciones, son descartados. La falta de actividad física o letargo es razón para descartar al camarón. Los tanques para el transporte de los futuros reproductores son típicamente de 1000 litros o de 1 metro cúbico de capacidad y montados en camiones. Se separa por sexo a los camarones para facilitar el manejo en resección. Para reducir el estrés de los camarones, los tanques de transporte son llenados con agua de la piscina en la cual se realizó la captura. Se ajusta la temperatura del agua de transporte a 26 grados centígrados agregando bolsas de hielo picado. A esa temperatura se reduce la actividad metabólica de los camarones y el estrés. Los camarones seleccionados en fincas son colocados individualmente en tubos aproximadamente de 30 centímetros de largo y 5 de diámetro. Los extremos de cada tubo son tapados con malla fina para que el camarón no escape. Se colocan los camarones ya dentro del tubo en los tanques de transporte según su sexo. Mientras hay camarones dentro del tanque de transporte, se suministra oxígeno al agua por el medio de un cilindro. Después de seguir todos los pasos y parámetros de selección, se obtiene camarones de calidad para futuros reproductores a las puertas del laboratorio. Buenas noches, mi nombre es José Carrera, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, en la Escuela de Acuicultura y Pesquería. El tema que les voy a hablar son bitácoras, seguimientos, propuestas de selección de calidad de náuplios e identificación de cada estadio hasta su despacho, manejo poslarvario y propuestas de manejo hasta despacho de poslarva. La acuicultura representa un importante sector de producción alimentaria mundial y constituye una importante fuente de proteínas, empleos e ingresos, siendo la base del sustento de una gran parte de la población mundial. Y en concreto, el camarón es uno de los productos de alto valor, que se produce principalmente en Asia y América Latina, fundamentalmente para su exportación, generando riquezas en muchos de los países en vías de desarrollo de estas regiones. Con la intención de ofrecer guías técnicas prácticas y adecuadas para la gestión de laboratorios de poslarva de camarón, es necesario primeramente revisar algunos requisitos básicos para un sistema efectivo de producción en laboratorio. Para facilitar la consulta de esta guía técnica sobre el manejo sanitario y mantenimiento de bioseguridad en los laboratorios de poslarva, ha sido organizada de acuerdo con el proceso básico de producción en el laboratorio, desde la selección de los reproductores hasta el transporte de poslarva fuera de las instalaciones. Los procesos de postdesoves incluyen mantenimiento de las instalaciones, manejo de calidad del agua, manejo de los reproductores, lavados, selección, mantenimiento y transporte de los náuplios, cría de las poslarvas, mantenimiento, manejo sanitario, evaluación del estado, selección y valoración del riesgo para la siembra, transporte, transferencia y documentación recogida de datos. Mantenimiento de las instalaciones. Las instalaciones deben ser mantenidas de forma que se optimicen las condiciones para el crecimiento, supervivencia y salud de los reproductores, larvas y poslarvas de camarón, minimizando el riesgo de brotes de enfermedades.
También los siguientes puntos deben ser considerados. Los tanques deben ser lavados, desinfectados al final de cada ciclo de producción. Todo el equipo de laboratorio debe ser regularmente limpiado y desinfectado. Los tanques de cementos pintados con epoxi marino o forrados con plástico son más fáciles de limpiar y mantener que los de tanque de cemento sin tratar. Después de cosechar las larvas de sus tanques de cría, este y todo el equipo debe ser desinfectado. De igual forma, una vez que todos los tanques de una sala han sido cosechados, la propia sala y todos los equipos deben ser desinfectados. Los tanques pueden ser llenados al máximo y añadir una solución de hipoclorito hasta alcanzar una concentración mínima de 20 a 30 ppm de ingredientes activos. Después de 48 horas, los tanques pueden ser vaciados y se deben dejar secar hasta el comienzo del nuevo ciclo. Todos los equipos y cualquier otro material usado en la sala, como filtros, mangueras, vasos, condiciones de agua y aire, etc., después de una primera limpieza con una solución al 10% de ácido muriático, pueden ser introducidos en uno de los tanques que contenga una solución de hipoclorito. Los tanques de maduración de los reproductores y todos sus equipos asociados deben ser limpiados, desinfectados, siguiendo el procedimiento típico cada 3 o 4 meses. Las tuberías de agua, conducciones de aire y sus piedras, etc. Deben ser lavados cada mes o durante el secado, con la misma concentración de cloro y una solución al 10% de ácido muriático, mediante el bombeo desde un tanque central. La desinfección de los reproductores después de retirar las hembras que hayan desovado de los tanques correspondientes, estas deben ser inmersas en yodo antes de devolverlas al tanque de origen. Lavado de náuplios. Los náuplios cosechados en estadio pueden ser tratados mediante un baño de entrefán para prevenir la contaminación por hongos, seguidos por un minucioso lavado en agua filtrada y esterilizada y volverlos a sumergir en una solución de yodo o en una solución cloronina durante 1 minuto. Selección de náuplios. Como los náuplios presentan una fuerte fototaxis positiva, aquellos que están sanos pueden ser cosechados, usados una luz para atraerlos hasta la superficie del agua. Aquellos que permanezcan en el fondo del tanque son descartados, reduciendo el porcentaje de náuplios débiles y deformes. Después de una cosecha se efectúa el recuento de los náuplios aptos para establecer la tasa de eclosión. En un buen lote, la tasa de eclosión debe ser del 70%. Si no es encontrado ante una tasa menor, se considera la posibilidad de desechar todo el lote e iniciar investigaciones para hallar la causa del problema. Mantenimiento de los náuplios. Los náuplios cosechados pueden ser mantenidos en una densidad de 20.000 a 40.000 litros con luz continua, agua limpia, aireación, hasta que estén preparados para ser sembrados en los tanques de laboratorio. Como con los huevos, los náuplios de estadio 4 pueden ser tratados con teflón, desinfectados. El material y el equipo usado para cosechar náuplios debe ser lavados diariamente con una solución de hipoclorito de calcio o sodio para prevenir contaminación de los siguientes lotes.